Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Estamos acá en la redacción de La Voz, como todos los sábados. Fede, ¿cómo estás? Gracias, Flor, ¿cómo estás? Siempre desde la redacción, como decís, por Canal 12, 7:30. Firmes al cierre de una semana que nuevamente estuvo atravesada por todo el conflicto en las universidades públicas. Se confirmó el veto presidencial a la ley de financiamiento para reforzar el financiamiento de las universidades, que vienen con un recorte de fondos muy agudo. Este año la había aprobado el Congreso, el presidente la vetó, no se logró el miércoles en la sesión reunir la cantidad de voluntades necesarias para rechazar ese veto, con lo cual la ley se cayó. Un gobierno que ha construido poder para frenar las iniciativas del Congreso. Esa es una cuestión paradójica de un gobierno débil que necesita tejer alianzas, pero hasta ahora ha tejido alianzas para detener el avance del Congreso en algunos temas claves como los jubilados y ahora la educación, ¿no? El segundo episodio en el que se ve esta dinámica y por otra parte en las universidades sigue el conflicto, sigue la incertidumbre. Es un tema que consideramos muy importante, que nos atraviesa especialmente también en Córdoba, ¿no? Con el peso y la importancia que tienen todas las universidades públicas, especialmente la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua de toda la región. Vamos a hablar con alguien que tiene que ver mucho con la universidad. Carolina Escoto, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Gracias Mucho por gusto. venir. Al contrario. Fuiste rectora entre 2007 y 2013. La primer mujer cuando vos llegaste fue justo cuando cumplió 400... Justamente en 2013 festejamos los 400 años, que fue el último año de mi mandato. Claro. En casi 400 años, la primer mujer rectora de la Universidad Nacional de Córdoba. Un gran logro. También tuviste luego un paso por el Congreso como diputada. Bueno, es muy interesante saber, con toda esa experiencia que tenés en ese sillón, que es el de mayor responsabilidad en la Universidad Nacional, tenés marco de referencia. ¿Cuán grave o crítica considerás hoy la situación de las universidades y de la Universidad Nacional de Córdoba en ese marco? Yo creo que la situación es verdaderamente inédita, no solo para las universidades, sino inédita, creo, para la política argentina, para la suerte de muchas instituciones y organismos públicos en particular. El sistema universitario es quizás el sistema institucional público más vigoroso y quizás más virtuoso. No me gusta decirlo así, pero creo que tiene, digamos, muchas fortalezas. De manera es que el más valorado en las encuestas. Es también muy valorado por la comunidad en general, porque justamente si miras algunos números, en el sistema universitario en general, es decir, mirar las universidades pequeñas, las nuevas, las viejas, las grandes, las que están en grandes provincias, en provincias ricas, provincias pobres, etcétera, tienen una composición de sus poblaciones estudiantiles realmente muy diversa. En nuestra misma universidad la mitad de los chicos son o trabajan o tienen recursos limitados, justos como para poder estudiar. Claro, si no tuviesen una universidad pública, no podrían estudiar. Así que quiero decir, la apropiación que la comunidad tiene del valor que representa una institución como esta, me parece que es fácil de explicar, fácil de entender. No quiero con eso minimizar además los esfuerzos bien interesantes que en estos años desde diferentes niveles de análisis ha hecho el sistema universitario para fortalecerse más, para extenderse en el territorio, para integrarse más entre... Yo me gusta mucho hablar de sistema universitario precisamente por eso. Hace unos años, una década, unos 90, por ejemplo, yo no diría que teníamos un sistema universitario. Teníamos universidades que habían crecido en volumen en los años 90, pero que estaban desarticuladas completamente entre sí, que ni siquiera teníamos interacción horizontal, complementariedad, trabajos conjuntos, compartir experiencias, etcétera, y menos aún con políticas que pudieran contribuir desde las universidades a los desafíos que el país tiene, que es algo que las universidades públicas podemos y debemos hacer. Y después gradualmente, y creo que en gran medida por la propia conciencia de los universitarios de que integrarnos y consolidar un sistema era positivo para todos, para nosotros como trabajadores, nosotros como profesores, nosotros como estudiantes, sino el sistema respecto a la sociedad, al Estado. Claro. Y todo eso está inéditamente puesto bajo una sombra de sospechas completamente injustificada, violenta. No está acompañada de ningún proyecto de mejoras, de ninguna iniciativa concreta
menos aún de un diagnóstico. O sea, hay una cantidad de afirmaciones que se han hecho en estas últimas semanas sobre todo lo que andaría mal dentro de las universidades, todo lo que hacemos mal, digamos, ¿no? Que es muy reveladora, si quieren las comentamos, las analizamos un poco, muy reveladora de una imagen muy prejuiciosa de la universidad y muy externa, o sea, de que revela un profundo desconocimiento del gobierno, de qué hacemos, qué somos, qué pasa. ¿Y vos por qué crees que Milei hace esa lectura y la expone frente a la sociedad y la elige como contrincante? ¿Qué ve en la universidad como actor político, te pregunto, en relación a lo que hoy es el país? Bueno, teniendo en cuenta su discurso, que siempre fue el mismo, que la verdad no se ha morigerado ni refinado en lo más mínimo, desde mi perspectiva, desde que él estaba en campaña, respecto al papel que él cree que el Estado no debe tener, y por lo tanto su compromiso electoral de achicar el Estado con el objetivo aparente de no digo que ese sea un objetivo falso, pero creo que no es toda la verdad, el objetivo de reducir el gasto público, a su vez asociado al objetivo de bajar la inflación, evitar la emisión, etcétera. Pero además achicar el Estado para favorecer la intervención o el desarrollo de la actividad privada, digamos en lugares que el Estado ha ocupado según su punto de vista indebidamente. Entonces, de todos los actores del Estado que tienen más peso simbólico y más peso real, más importancia relativa, más volumen, y como se ve también un volumen político en el mejor sentido de la palabra, no hay nada comparable a las universidades. Digamos, hay actores más frágiles, más débiles que el gobierno también ha atacado, pero que no constituyen una organización o un sistema. No, la capacidad, la contestataria, reflexiva, de organización. No solo contestataria, es una institución que está de pie, funcionando, digamos. No, pero además, perdón, pensaba en lo que pasó en Chile, por ejemplo. El presidente de Chile nace de las fuerzas estudiantiles, ¿no? O sea, no es un actor menor el universitario en lo político. Por eso te preguntaba, ¿qué veías vos cuando Milei lo elige como rival? Sí, de hecho, está claro que es un rival político para el gobierno y las universidades no entiendo yo que se hayan plantado, digamos, con una respuesta a estos planteos o a estas políticas de recorte de una manera beligerante o sin actitud de diálogo, Si además se fijan, todas las universidades tienen representaciones, tienen realidades muy distintas y representaciones políticas a nivel de los gobiernos universitarios también muy distintas. Y en eso también el sistema universitario es un sistema, porque hay universidades de todos los colores que trabajan en forma armónica a través de sus distintos niveles de organización gremial, de las políticas de conducción del sistema universitario a través del SIN. Todo lo que hacen es pedir, sentarse en una mesa, escuchar y negociar propuestas, comprendiendo las circunstancias, la situación. Estamos acostumbrados a negociar, hacia adentro de la universidad estamos acostumbrados a gobernar también. Así que no se comprende, excepto que haya un plan, pienso que no tienen escrito nada, porque creo que no han estudiado nada, porque no conocen nada, eso es lo que se ve, pero hay un objetivo en última instancia de que esto, aparte no tengo que hacer ninguna interpretación extraña, lo han dicho, digamos, ¿no? Es muy claro, yo en lo personal coincido, a mí me preocupa más la actitud de denostación que hay hacia el sistema que la cuestión presupuestaria, que por supuesto es un correlato, ¿no? Pero lo más preocupante es eso, ¿no? Es que eso muestra que la cuestión presupuestaria no era solamente la emergencia, la situación de crisis y emergencia que se le puede pedir a la universidad que contribuya con un sacrificio, que ya lo ha hecho de paso, más del 35% de los salarios docentes que siempre fueron justos, ahora están por debajo del nivel de la pobreza. Después, si quieren, también hablamos un poco de eso, porque eso es real, no es una ficción. Pero no se está pidiendo un sacrificio temporario, se está acompañando esto con una batería de cuestionamientos a la falta de transparencia, a la los extranjeros, todas cuestiones desde los prejuicios con poca... No hay un proyecto, no hay una discusión de mejora inducida desde el gobierno. ¿Cómo entonces vos creés que puede llegar a evolucionar esta situación? ¿Cuál va a ser la tónica? ¿Tratar de, desde la universidad, el sistema universitario, resistir este gobierno a la crisis presupuestaria de 4 años, a la espera de, o que pueden causarse de una manera más constructiva
esta discusión o generarse una discusión, digamos, ahora es un enfrentamiento. Ojalá que se pueda encauzar de una manera constructiva. Tengo mucho temor de que no sea posible, que la radicalización de las posturas que el gobierno tiene en cada una de los ataques o de las decisiones intempestivas y la escasa disposición al consenso que ha mostrado en otros temas y que está mostrando en este tema, espero que no prosperen. Pero aquí hay que hacer otro comentario. Aquí hay el presidente o su sector político solo no podría llevar adelante este tipo de decisiones si no contara con algún respaldo político, que es para mí lo que hay que conversar ahora, digamos, qué está pasando con otros sectores políticos que o no están comprendiendo la gravedad de la situación o la están comprendiendo, están tomando una decisión de apoyar a este gobierno por razones, entiendo, de afinidad. En fin, lo que fuera, por cuestiones de poder o cuestiones de afinidad ideológica relativa, digamos, con todos los recaudos. Pero esto se va a llevar puesto a buena parte del sector público, en algunas áreas donde este sector público no solo es estratégicamente importante, sino además funciona bien. Y donde además el costo de desmantelarlo, porque lo que yo creo que lo que está ocurriendo es una política de vaciamiento, pero gradual, ¿no? O sea, es la idea de ir desfinanciando, ir desalentando, no solo el ingreso de nuevos actores al sistema que lo enriquezcan, nuevos doctores, jóvenes doctores, nuevos investigadores, profesores jóvenes, sino además es un deterioro generalizado de la calidad, porque no se puede funcionar sin una actualización, no incremento, actualización del presupuesto que teníamos el año pasado. ¿Qué velocidad le ves vos a ese deterioro? Un año así en la universidad. Yo creo que el país está en estado de impredecibilidad, no diría absoluta, pero altísimo. O sea, yo no me animo, pienso que puede pasar cualquier cosa. ¿Y cómo en ese sentido, cómo tomas la emergencia de Milei como un representante de 14 millones de personas que lo votaron, digamos? O sea, porque detrás de su fuerza existe todavía un apoyo importante que por lo menos convalida todo esto hasta ahora, ¿no? 10 meses. ¿Qué estás viendo en esa sociedad también, de la que todos somos parte, en todo este accionar del gobierno que avanza sobre lo público y que parece mantener el apoyo popular, ¿no? Sí, sí, es una excelente pregunta. Yo me la hago desde el primer día. Creo que es obligatorio que todos los ciudadanos intentemos comprender siempre, digamos, los procesos sociales, por los que atraviesa nuestro país, estemos del lado del mundo en el que estemos mirando la cuestión. Para mí resulta muy desafiante explicar y comprender, digamos, la decisión de voto de buena parte del pueblo argentino, en nuestra provincia más del 70%, que tomó esta opción, porque además ahí hay que empezar a hacer comentarios más precisos. Esta fue una opción electoral, no le quita, por supuesto, respaldo a la decisión, pero no fue la primera opción para más de la mitad. Una opción de dos. Sí, bueno, pero fue un balotaje, quiero decir. Entonces, eso ya es un dato para quien gana después de un balotaje. Creo que el desgaste, el deterioro, la decepción, la frustración acumulada de varios años de políticas, si tuviera que decirlo en dos palabras, de cosas que se presentaban como muy positivas y resultaban ser muy frustrantes, la proporción entre expectativa y resultado Sobre todo, perdón, lo hemos discutido también, el tema de cuánto el Estado podía darnos para solucionar parte de nuestros problemas y que muchos de los que pensaban eso no lo lograron. No lo lograron, la pandemia hizo su gran trabajo. De todas las ineficiencias se pasó la factura con Milei. Sí, por supuesto, entonces la reacción, la respuesta fue muy reactiva. Y además, y quiero decir esto con el mayor de los cuidados, buena parte de la población no tiene, por las razones que fuera, que son muy diversas, las herramientas de conocimiento y el análisis minucioso de decir, más bien reacciona, y tampoco lo juzgo negativamente, o sea, el voto tiene muchos contenidos, pero no hay un politólogo detrás de cada voto. Se vota mucho con el corazón y más que entonces quizás este componente de rebeldía, de hartazgo, de fastidio, de falta de pertenencia al establishment de este personaje,
bueno, y explica muchas cosas. O sea que además incluso los dos candidatos como en ese sentido tenían hasta un perfil el más contradictorio posible, que estereotípicamente representaban lo opuesto. Entonces, bueno, todos esos factores, no sé, y muchos más que seguramente son de un contexto cultural más amplio. Y yo insisto con la pandemia ha dejado una secuela invisible pero muy profunda de decepción, de fastidio, de enojo con el gobierno, que era... Visto ahora creo que era bastante predecible, probablemente el gobierno no tomó nota, el gobierno anterior, de los efectos. En la magnitud. Y no estoy hablando siquiera de sus políticas de tratamiento de la pandemia, que todas son opinables, pero no tengo tantas dudas de que fue una mala política, pero sino más bien de que, bueno, las condiciones extremas en las que más de la mitad de la población tuvo que desenvolver sus vidas en la pandemia, generó también... Yo los vemos en nuestros alumnos. Nuestros alumnos después de la pandemia no son los alumnos que eran antes. Todos no somos los mismos. Todos hemos cambiado desde la pandemia, ¿cierto? Bien, Carolina. Bueno, Carolina, seguiríamos hablando porque es interesantísimo y consideramos muy importante el tema en el país y en la provincia en particular. Pero bueno, se nos agotó el tiempo. Solo me gustaría decir que, sobre todo porque no todos son universitarios y no todos, por lo mismo que decíamos recién, tienen por qué conocer cuál es la realidad del sistema universitario. Realmente la situación es crítica. Se va a tornar más crítica después que se discuta el presupuesto 2025, porque no hay ningún indicio de que... Están en la mitad, cambio, ¿no? Entre lo que ofrece el gobierno y lo que pide la universidad. Exactamente, o sea que ya todo el acumulado de deterioro se va a sumar el que venga. El sistema científico en particular está muy fragilizado, digamos, no hay presupuesto más para investigación en subsidios, o sea, la Agencia Nacional no financia más proyectos, el ingreso a la carrera de CONICET se ha achicado. Es decir, no es una defensa corporativa salarial solamente, es la subsistencia del sistema, ni siquiera tampoco la mejora. La que está siendo amenazada por estas decisiones. Un sistema además que permea positivamente la sociedad de múltiples maneras, no es solamente quien asiste a la universidad. En caso de Córdoba moviliza recursos económicos importantes, no solo lo académico es trascendental para la ciudad. En un sistema la cantidad de gente que viene y gasta su plata acá porque vive acá. Que todos hagan el ejercicio de preguntarle a su médico, el médico que los atiende en un espacio privado y público, dónde se recibió, por ejemplo, dónde estudió. Tenemos que seguir hablando que le preguntemos al contador. Tenemos que crear más conciencia todavía, aún de lo más, que significa sostener un sistema como este. Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Pequeño corte y vamos a seguir con el tema universitario. Tenemos más voces sobre el tema.